Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. La Casa de las Maravillas de 050 Amigo. Después de que ambos terminaron de cenar juntos, se dirigieron al dormitorio de Mio. Esta era la primera vez que Decán visitaba el edificio de dormitorios del Instituto de Alquimia. Después de un simple registro con el administrador, a Decán se le permitió ingresar al dormitorio del Instituto de Alquimia. La estructura general no era muy diferente del edificio de dormitorios del Instituto Knight. Lo único que era ligeramente diferente era la disposición de las tiendas y de los equipamientos públicos. No nos encontraremos con Alice, ¿verdad? Decán preguntó mientras caminaban por el pasillo. Mio era una estudiante de segundo año y había mencionado que vivía justo al lado de Alice. Podrían toparse con ella en cualquier momento. Si Alice viera a su mejor amiga trayendo a Decán a su habitación, su expresión seguramente sería todo un espectáculo. Mio. No te preocupes, Alice está en la biblioteca ahora mismo. Trabajará muy duro al menos durante los próximos días. Bueno, siempre ha sido una estudiante seria. Decán, ¿estás seguro? Mio, tranquila, conozco muy bien a Alice. Decán, está bien entonces. Mio, porque siento que en realidad estás un poco decepcionado. Decanato, ¿cómo podría ser eso? Mio dejó escapar una leve risa y dejó de observar la expresión de Decán. A esa hora del día no había muchas chicas en los pasillos y tampoco era raro que hubiera visitas masculinas. Después de todo, los estudiantes del Instituto de Alquimia se dedicaban a la investigación académica. Incluso durante los recreos, era común que los compañeros de clase se visitaran para discutir proyectos. Sin embargo, Decán era demasiado visible. Después de todo, él era una persona que en ese momento estaba en el centro de atención. Para evitar provocar chismes, Mio llevó a Decán por una ruta ligeramente indirecta. Parecía poder detectar claramente si había alguien cerca. Así, Decán la siguió sin encontrarse con nadie en el camino hasta que llegaron a la puerta del dormitorio de Mio. Después de que Mio abrió la puerta, Decán finalmente vio cómo era el dormitorio de una chica. La estructura del dormitorio era similar a la de Decán y estaba excepcionalmente ordenada. Parecía que los hábitos de vida de Mio eran similares a los suyos. Por favor, pase. Después de hacerle un gesto a Decán para que entrara, Mio también entró rápidamente y cerró la puerta. Entonces Mio comenzó a hurgar en el zapatero de la entrada. Mis pantuflas me quedan un poco pequeñas. La próxima vez tendré un par listo para ti. Después de buscar por un momento, Mio finalmente sacó un par de pantuflas de tela más sueltas y las colocó en el suelo. Decán apenas debería poder usarlos. La próxima vez. Decán estaba un poco desconcertado. ¿Se convertiría en un huésped habitual? Así es, y también prepararé un vaso para cepillo de dientes, una toalla, etc. para ti. Espera, lo estás haciendo sonar cada vez más raro. Mi pregunta es, ¿vendré aquí a menudo? ¿Hay algún laboratorio mejor que el mío? Mio condujo a Decán a la sala de estar y empujó la puerta del almacén. En el interior, se reveló un laboratorio de pociones a pequeña escala completamente funcional, no inferior a los laboratorios de la escuela, e incluso tenía equipo básico para hacer tarjetas. En comparación con el aula de pociones, las funciones del laboratorio de Mio eran quizás más adecuadas para las necesidades de dos maestros del veneno como ellos. Estaba abierto las 24 horas del día y nadie lo molestaba. Claramente era el mejor lugar de investigación para ellos. Si a ti no te importa, a mí tampoco me importa. La mirada de Decán parecía estar fijada en el laboratorio. Solo después de varios segundos volvió a mirar a Mio. No había manera de que no le gustara un laboratorio tan grande. Pasar tiempo con Mio también fue bastante agradable. Aparte de ser un poco extraña, en realidad estaba bastante bien. Mio todavía lo miraba con una sonrisa radiante. Parecía haber anticipado desde hacía mucho tiempo los pensamientos de Decán. ¿Té o café? Mio caminó hacia el mostrador y preguntó. ¿Un café, por favor? Unos minutos más tarde, un leve y embriagador aroma a café inundó la sala de estar.
Mio preparó con mucha habilidad el café para Decán y lo colocó en la mesa de café frente a él. Parecía muy acostumbrada a entretener a los invitados. Probablemente Alice venía a visitar la casa de Mio a menudo. Entonces iré a ducharme primero. Después de dejar la bandeja, Mio se desató la cinta del pelo de la cabeza y le dijo a Decán con una sonrisa. Bueno. Decán no sabía qué decir. Todo le parecía un poco extraño. En realidad, no había nada malo en ello. Después de todo, algunas personas están acostumbradas a ducharse como lo primero que hacen después de terminar un día de trabajo y regresar a casa. Mio solo rió levemente, dejó de hablar con Decán y caminó hacia el baño. Decán miró el café, perdido en sus pensamientos. Luego lo levantó y comenzó a saborearlo tranquilamente. Unos 10 minutos después, Mio empujó la puerta del baño para abrirla. Después de lavarse, Mio parecía estar de bastante buen humor. Se había puesto un pijama y parecía tan fresca como una flor de loto emergiendo del agua. Uf, eso se sintió genial. Decán, ¿quieres bañarte antes de hacer el experimento también? No, no es muy conveniente. Estaban haciendo experimentos serios. Decán ahora estaba impaciente por continuar la investigación que habían comenzado en el aula. Espérame un poquito y nos vamos al laboratorio. Mio estaba sentada en el sofá peinándose el cabello, luciendo muy perezosa y relajada. Su pijama era mucho más holgado que el uniforme escolar, y la fragancia que emanaba de su cuerpo, acompañada de la humedad, permaneció alrededor de Decán por un momento. El café está buenísimo. La próxima vez probaré el té con mucho gusto. Decán dijo mientras se reclinaba en el sofá. Has bajado completamente la guardia. Al principio desconfiabas mucho de mí. Mio miró el café que Decán había terminado y dijo con una sonrisa. Sí, después de todo, eres peligroso y misterioso. Pero como elegí ser tu amigo, confiaré en ti como tal. Decán miró a Mio y, en comparación con el principio, ahora había un poco más de sonrisa en sus ojos. Esto hizo que Mio se detuviera por un momento. Entonces ella dio una sonrisa impotente. Eres una persona muy magnánima. La verdad es que no te juzgué mal. Vamos, luchemos toda la noche. Pronto se inclinó un poco más cerca de Decán y dijo riendo mientras le daba una palmadita en el hombro. No hagas que el trabajo académico suene tan extraño. Después de una breve charla, los dos finalmente entraron juntos al laboratorio y cerraron la puerta, mientras trabajaban juntos para desarrollar un antiantídoto para la nueva toxina de la clase. También intercambiaron conocimientos sobre los antiantídotos y la antipurificación. Por cierto, ¿has pensado en cómo mejorar tu carta mágica, punta de tierra venenosa? De repente, Mio recordó la carta que Decán había usado en la Academia de Demonios. También era la tarjeta que más le interesaba. Decán negó con la cabeza. Aunque una vez añadí una fórmula para bloquear la magia de purificación de nivel 2, todavía no puede defenderse contra la purificación de nivel superior. Esta es la debilidad fatal de la magia de veneno. Es demasiado vulnerable a esos perros de purificación. Sintió un odio profundo hacia aquellos que jugaban con purificación. Decán, ¿alguna vez has pensado en crear una magia de veneno que no pueda ser eliminada por ningún nivel de magia de purificación? Claro que sí. ¿No es ese el sueño de nuestra especie? Pero por muy excelentes que sean mis habilidades, no puedo crear algo que desafíe por completo el sentido común. Después de escuchar la respuesta de Decán, Mio asintió. Entonces dijo, tengo una idea. Si lo logramos, quizá podamos crear una toxina que ningún nivel de magia de purificación pueda eliminar. Tan pronto como Mio terminó de hablar, la mirada de Decán se centró completamente en ella, y por un momento, incluso dejó la botella de poción en su mano. 051 La cristalización de la sabiduría de Decán y Mio. ¿Cómo es eso? La expresión de Decán era más seria que nunca. Esto tomó a Mio un poco por sorpresa. Claramente, Decán no estaba tratando la fantasía de Mio como una broma. Parece que piensa bastante bien de mí. La magia de purificación solo puede limpiar los efectos negativos, pero no puede limpiar los beneficios, ¿verdad? Mio preguntó con una sonrisa. Eso es cierto. Decán había pensado una vez en utilizar este método para evitar la purificación, pero no había logrado ningún resultado práctico. Mio dijo.
He construido un tipo de magia de veneno que puede proporcionar al oponente una curación continua, pero simultáneamente acumulará una toxina dentro de su cuerpo que tiene un pequeño efecto beneficioso. Y existe otra magia venenosa que, si encuentra la toxina producida desencadenará toxicidad y hará que la toxina acumulada explote por completo. El estilo de juego de explosión de acumulación de veneno, Dekan lo entendió muy bien. Sin embargo, en comparación con la acumulación de veneno y la detonación tradicionales, la magia de veneno modificada de Mio podría evitar que el oponente disipe el proceso de acumulación a través de la purificación. Finalmente, al detonarlo, se podría causar una enorme cantidad de daño explosivo. Pero, ¿puede esto realmente llamarse veneno? El proceso de apilar el veneno fue demasiado suave. Un veneno sin un proceso de tortura dolorosa ha perdido el alma de la magia del veneno. Aunque la magia venenosa de Mio fue un salto en innovación, no fue de mucha utilidad para Dekan. Lo que él quiso nunca fue el daño de la magia del veneno. No es tan simple. Mio movió su dedo índice, sonriendo con picardía. Esto no puede considerarse la toxina impurificable que buscamos. El veneno, después de todo, consiste en torturar continuamente al enemigo. Ella continuó. Esto hizo que los ojos de Dekan se iluminaran. Como era de esperar, Mio era un alma gemela. No había abandonado la fe en la magia del veneno. Por favor, continúa. Dekan pidió orientación con seriedad. Mio preguntó. Según tu entendimiento, la magia de veneno utilizada para detonar daño de veneno es un tipo de explosión de instancia única. Dekan respondió. Sí, después de todo, su función es detonar la toxina, por lo que sus características suelen ser rápidas y decisivas. Entonces, ¿qué pasa si la magia venenosa también es un beneficio continuo? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al escuchar las palabras de Mio, Dekan pareció entender algo en un instante. Murmuró. Entrelazar y combinar estos dos tipos de beneficios beneficiosos que no pueden ser identificados por magia de purificación. ¿Sí? Exactamente. Ambas son mejoras beneficiosas, y solo su interacción produce la toxina. La magia de purificación tampoco puede disipar estas dos mejoras beneficiosas. Mientras se controle la frecuencia de activación entre ellas, pueden producir continuamente toxinas que torturan al enemigo. Brillante, mi querida hermana. Dekan aplaudió distraídamente, incapaz de reprimir su creciente expresión de alegría. Había comprendido completamente el significado de Mio. Con dos beneficios beneficiosos, ¿con qué fundamento podría la purificación disiparlos? Incluso si la toxina producida por su interacción fuera purificada, inmediatamente se generaría una nueva toxina. Hasta que los dos beneficios terminaran, la toxina estaría en un estado de producción continua. La magia de purificación solo trataría los síntomas, no la causa raíz. Este era un veneno verdaderamente irresoluble. Esta es la diferencia entre veneno DC y veneno AC. Mio claramente ya había nombrado este nuevo tipo de magia de veneno. Realmente somos el Edison y Tesla del mundo de la magia del veneno. Dekan exclamó emocionado. Aunque el principio no era en absoluto similar al de la corriente continua y la corriente alterna, había un ligero indicio de lógica compartida. ¿Edison y Tesla? Mio preguntó algo confundido. Dos dioses que controlaban el rayo, leyendas de mi ciudad natal. Ah, claro. Mio no entendió, pero simplemente asintió. Por cierto, ¿ya has desarrollado estas dos toxinas? Por supuesto, pero aún están en fase de prototipo. Para combinarlos y lograr una activación estable y posteriores mejoras de nivel, se necesitaría un creador de cartas con un profundo conocimiento de la magia de veneno y habilidades excepcionales. Mio sacó con orgullo dos pequeños pergaminos del armario. Juntos, sin duda lograremos hacer la tarjeta. Tengo confianza. Ambos estaban increíblemente emocionados, y luego comenzaron el nuevo experimento con un toque de locura. Cuando terminaron el experimento, no sabían cuánto tiempo había pasado. Dekan y Mio habían perdido la noción del tiempo. Se reclinaron en sus sillas, exhaustos. Uf. Un éxito preliminar. Veneno de comunión 1, 0. Categoría. Carta de hechizo. Grado. Azul precioso. Nivel. 1. Efecto. Inflige beneficios duales continuos, pero activará daño por veneno constantemente. Nota.
La obra maestra de Mio y de Khan, un prototipo experimental. Diario del desarrollador. Por fin hemos corregido el error que permitía disipar la magia de veneno con la magia de purificación. Pero si accidentalmente nos golpea este veneno, parece que tampoco podremos usar purificación para disiparlo. Dekhan pensó por un momento y agregó una nota en su cuaderno. Cuando se fabriquen toxinas AUG de alto nivel en el futuro, se deben preparar con anticipación antídotos para ambas toxinas, para evitar que los experimentadores se envenenen. El enemigo permanecerá envenenado hasta que termine la duración, o solo podrá usar magia especial de tipo disipar para eliminarlo. Mio acarició la superficie lisa de la tarjeta terminada, con el rostro radiante de satisfacción. Disipación forzada puede disipar estados beneficiosos y dañinos a la vez. Generalmente se usa en enemigos. Además, el consumo de maná es enorme y hay muchas restricciones. Pocas personas usarían disipación forzada en sí mismas como una forma de purificación. Además de disipar todos los beneficios propios, también sería un desperdicio de maná. Pero dejando de lado si el enemigo lleva o no disipación forzada, incluso obligar al enemigo a usarlo en sí mismo es una gran victoria. Mio, estoy un poco cansado. Ahora que he terminado, me invade de repente una sensación de agotamiento. Decanato. De hecho, estoy exhausto también. Entonces vete a dormir rápido, pero primero tienes que ducharte. Interrogación de cierre. Dekhan quedó confundido por un momento y miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. Si te vas ahora, el administrador del dormitorio seguramente te recordará. Mio dijo con una sonrisa radiante. Entonces, si salgo mañana por la mañana y me encuentro con alguien, ¿no será igual de malo? Dekhan sintió un poco de dolor de cabeza. No es de extrañar que tuviera que preparar sus propias necesidades diarias en casa de Mio. Parecía que en el futuro tendría que pasar allí toda la noche en vela. Salgamos mañana al mediodía. Dormiremos bien los dos. No deberías ser más preciso al expresarte. Al fin y al cabo, nuestro comportamiento ya es muy fácil de malinterpretar. Dekhan se había acostumbrado gradualmente a la forma de hablar de Mio. Ella nunca hablaba en serio y simplemente disfrutaba burlarse de la gente de vez en cuando. Justo cuando los dos estaban discutiendo. Toc, toc. Ambos escucharon un ligero ruido proveniente del interior del laboratorio. Estaban llamando a la puerta del dormitorio de Mio. La otra parte estaba golpeando muy suavemente. Parecían no querer despertar a Mio, pero en realidad querían encontrarla. Mio hizo un gesto de SHH y dejó a Dekhan en el almacén. Ella caminó hacia la sala de estar y luego fue a abrir la puerta principal. Allí estaba Alicia afuera de la puerta, frotándose los ojos enrojecidos con sueño. Mio, ¡uah! En el momento en que vio a Mio, Alice la abrazó como si finalmente hubiera encontrado a su salvadora, sollozando en sus brazos. Alicia, ¿qué pasa? Mio se sorprendió al principio, luego acarició suavemente el largo cabello dorado de Alice. Acabo de tener una pesadilla. Soñé que un demonio me purificaba. Tengo mucho miedo, ¡uah! Está bien, está bien. No hay demonios en el dormitorio. Alicia levantó la cabeza con cierta lástima. Mio, ¿puedo dormir contigo esta noche? 052 Transformación de Dekhan. Oh. Mio dudó por un momento. Naturalmente apoyó el codo contra el zapatero, luego le dio una palmadita a Alicia en la espalda y le dijo. Alice, déjame volver a tu dormitorio contigo. Antes de que Mio abriera la puerta, había escondido los zapatos de Dekhan. No podía dejar que Alice descubriera los zapatos de Dekhan en el armario. Aunque las cosas entre ella y Dekhan eran inocentes. Si Alicia los viera, no habría forma de explicarlo. Hace varios días que mi casa no está ordenada. Alicia murmuró. Está bien, puedo ayudarte a ordenar. ¿Cómo pude dejarte hacer eso? Fui yo quien vino a molestarte en medio de la noche y te despertó. La voz de Alicia se hacía cada vez más pequeña. Está bien, en realidad me quedé despierto hasta tarde haciendo experimentos. Mio habló suavemente mientras intentaba sacar a Alice del dormitorio. Sin embargo, Alice continuó aferrándose fuertemente a Mio, su cuerpo aún temblaba, aparentemente muy resistente al oscuro pasillo exterior. Mio, quédate conmigo un ratito. El tono de Alice era como una súplica. Suspiro. Mio dejó escapar un suspiro suave e impotente.
Se giró lentamente para bloquear la línea de visión de Alice y sacó un par de pantuflas del zapatero para ella. Luego condujo a Alice a la sala de estar. Mio acomodó a Alice en el sofá, le entregó una manta fina y le sirvió un vaso de agua tibia. Aunque Mio estaba caminando por la sala de estar, la mirada de Alice no la abandonó ni por un segundo. Recién despertada de una pesadilla, Alice todavía se encontraba en un estado muy frágil. Parecía que había sufrido un susto bastante fuerte. Mio se sentó junto a Alice, le acarició el cabello y dijo suavemente: Alice, no te preocupes, no hay demonios en la academia. Pero aún tengo mucho miedo. Soñé que caía en la academia de demonios. Estaba muy débil, y entonces un demonio aterrador me persiguió, sosteniendo una carta de purificación y diciendo que me herviría la sangre. Mio finalmente entendió. La pesadilla de Alice se inspiró en las imágenes de la Academia de Demonios y la impresión indeleble que Decan había dejado en ella en la Asociación de Fabricantes de Tarjetas en aquel entonces. Él realmente es una amenaza. Mio, ese demonio con el que soñaste, ¿se parecía mucho a Decan? Alicia. Sí. Entonces no hay nada que temer. Claramente es un sueño. Decan es, al fin y al cabo, un humano. Mio lo pensó y sintió que usar la palabra humano para describir a Decan era más riguroso. Después de todo, no actuaba como una persona. Alice asintió, pensando en silencio. Al escuchar el razonamiento de Mio, gradualmente sintió que el sueño que acababa de experimentar ya no era tan real. Ahora estaba seguro y tranquilo, y Mio estaba a su lado. Pensándolo bien, un sueño tan aterrador no podía ser posible. Todo era falso. Al igual que Decan no pudo aparecer de repente en el dormitorio de Mio. Decan tampoco podría convertirse en un demonio en el mundo real. Al ver que Alice finalmente se había calmado, Mio dijo: Alice, todavía te preocupas demasiado por lo que pasó en la Asociación de Fabricantes de Tarjetas ese día. De verdad que no necesitas pensar tanto. No tenías malas intenciones. Era Decan haciendo travesuras. Es tan vergonzoso, cada vez que pienso en lo que le dije ese día, no sé cómo enfrentarlo. Pero es realmente muy malvado. Alice se cubrió la cabeza y su expresión se convirtió en una mezcla de vergüenza y enojo. Actuó con tanta humildad a propósito. Al mirar atrás, me doy cuenta de que me miraba como si fuera un idiota, y luego me elogió con una expresión tan sincera, ululirrua. Alicia se enojó cada vez más a medida que hablaba, se agitó tanto que su discurso se volvió un poco arrastrado. Ella claramente se estaba animando. Mio sonrió mientras escuchaba las incesantes quejas de Alice. Mientras Alice recuperara el ánimo, podría ser enviada de regreso pronto. Dentro del laboratorio, Decan, mirando el reloj, se sentía cada vez más somnoliento. Sus párpados empezaban a pesarse. Mio había añadido un hechizo de aislamiento de sonido a la habitación cuando salió del laboratorio. Así que Decan no tenía que preocuparse por hacer pequeños ruidos y ser descubierto mientras estaba adentro. Pero el inconveniente era que tampoco sabía lo que estaba pasando afuera. No se atrevió a salir antes de que Mio regresara. Esto fue terrible. Un laboratorio no era un buen lugar para dormir. Al menos un sofá hubiera estado bien. Pero no había otra opción. Estaba demasiado cansado. No aguantó más. Se quedó dormido. Decan se desplomó sobre la mesa y pronto cayó en un sueño profundo. No mucho tiempo después, Decan, desplomado sobre la mesa, dio un ligero temblor y luego levantó lentamente la cabeza. Miró a su alrededor, aparentemente un poco confundido. «Este niño no regresó a su dormitorio hoy», murmuró para sí mismo. Hojeó los libros y notas que había sobre la mesa y luego cogió una botella de poción para observarla. La botella reflejaba el rostro de Decan y su expresión fría. Aunque sus rasgos no habían cambiado, sus pupilas estaban teñidas con una capa de oro profundo, y de hecho había aparecido un cuerno en la parte superior derecha de su frente. Era completamente diferente de su forma de súcubo en la Academia de Demonios. Claramente era un demonio, pero parecía llevar un rastro de un aura suprema y sagrada. Así que se quedó dormido mientras investigaba en el laboratorio de pociones. Bien, al menos no se pasó todo el día pensando en esas cartas de chica torcidas. Aunque no había sonrisa en sus labios, su tono parecía mucho más ligero.
Luego dejó suavemente la botella de poción, se levantó de la silla y empujó la puerta del laboratorio. La luz cálida y suave pareció causarle a sus ojos una cierta incomodidad temporal. No esperaba que el exterior fuera una sala de estar llena de la atmósfera de la vida cotidiana. Menos aún esperaba que hubiera otras personas. Esas pupilas doradas se fijaron instantáneamente en Mio y Alice sentadas en el sofá. Tanto Mio como Alice notaron inmediatamente que Demon Decan emergía del laboratorio. Mio estaba confundida al principio, pero luego instantáneamente irradió una aterradora intención asesina, protegiendo a Alice cuando una daga brillante de color púrpura oscuro apareció en su mano. El aura gentil y casual de Mio se había desvanecido, dejando solo agudeza en sus ojos. Demon Decan miró a las dos mujeres con una expresión confusa. Aunque no mostraba hostilidad, la sensación de peligro que irradiaba todo su cuerpo hizo que el aire se volviera varios grados más frío, como si hubiera llegado un rey demonio. En el momento en que Demon Decan y Mio se enfrentaron, el cerebro casi cortocircuitado de Alice finalmente pareció comenzar a funcionar nuevamente. ¿Fue esto un sueño? ¿O la realidad? Ella solo sentía un miedo infinito que la sumergía como un océano, haciéndola sentir como si estuviera a punto de asfixiarse. La expresión de Alicia se volvió cada vez más aterrorizada y sus ojos se volvieron cada vez más rojos. Parecía querer hablar, pero no podía controlar sus cuerdas vocales en absoluto. Sintió que sus piernas se debilitaban y su cuerpo temblaba violentamente. Entonces sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. 053 El ajetreo secundario de Mio. ¿Decanato? Mio preguntó, luciendo como si estuviera enfrentando un enemigo formidable. Aunque no atacó precipitadamente, sus nervios estaban tensos en ese momento. Parecía preparada para entrar en una lucha de vida o muerte con Decan en cualquier momento. Esta fue su última investigación. Puah. Como si escuchara sus palabras. En ese momento, Decan bajó la cabeza y se cubrió los ojos. Pronto, sus pupilas volvieron a un azul profundo y su apariencia volvió a la de una forma humana normal. Levantó la cabeza y examinó sus alrededores. Finalmente, su mirada se posó en Mio y Alice, quienes se habían desmayado en el sofá. Su expresión cambió gradualmente de la confusión a la comprensión, apareciendo un leve indicio de ira. Probablemente entendió lo que había pasado. Se había quedado dormido hace un momento, y entonces el maestro se despertó. Usaste mi cuerpo mientras dormía otra vez. Decan gritó enojado en su mente. TSK. Esta vez el maestro estaba un poco equivocado. Ella no respondió más y se escapó al sueño. Decan miró a Mio con una cara llena de impotencia. Parecía que solo podía afrontar la realidad que el maestro había dejado hecha un desastre. Menos mal que no atacaste directamente. Decan levantó las manos y dijo con cierto alivio. Si Mio hubiera atacado justo ahora, el maestro inevitablemente habría contraatacado para proteger el cuerpo de Decan. Seguramente habría terminado en destrucción mutua. Decan, ¿podrías explicarme por favor? Mio todavía no había bajado la guardia. No estaba segura de si Decan realmente había vuelto a la normalidad o simplemente estaba fingiendo. He vuelto a la normalidad y soy humano, no te preocupes. Incluso si fuera un demonio, no habría necesidad de exponerme tan estúpidamente. Entonces, ¿qué pasó con tu apariencia ahora y esa aura aterradora? Ese fue un efecto secundario de mi as bajo la manga. Las cartas poderosas suelen conllevar riesgos. A veces demonizo sin control. Decan no planeó mencionar al maestro, ni tampoco planeó mentir. Mio pensó por un momento y continuó preguntando. La Academia Demonio tiene pociones que permiten a los humanos disfrazarse de demonios. ¿Podría haber tecnología en este mundo que permita a los demonios disfrazarse continuamente de humanos? Ella todavía estaba protegiendo a Alice detrás de ella como una madre pájaro. Parecía que ella no tenía miedo de Decan, pero para proteger a Alice, tenía que ser cautelosa. Decan suspiró y sacó una tarjeta, arrojándosela a Mio. Mio atrapó la tarjeta que volaba de la mano de Decan en silencio, mirándola pensativamente. Fue una purificación de sangre. Una carta épica que podría purificar la sangre de diferentes razas. Úsalo conmigo. Demostrará claramente mi raza. Si soy humano como tú, no pasará nada. Si realmente soy un demonio, mi sangre se evaporará.
Mio permaneció en silencio por un rato, luego guardó su daga. Se acercó a Decán y colocó la purificación de sangre nuevamente en su mano. ¿Qué? ¿No vas a verificarlo? Decán preguntó con una sonrisa. En realidad, no hay mucho que verificar. Eres mucho más peligroso que un demonio. De todas formas, no importa de qué raza seas, dijo Mio. Decán. Jojo, es genial que estés dispuesto a creerme. No fue en vano que yo también confié tanto en ti. Mio. Por eso nos llevamos tan bien. Ambos sabían que el otro tenía secretos, pero ninguno quería indagar profundamente. Se trataba de una especie de consenso tácito entre ellos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Al ver a Alice desmayarse en el sofá, Decán de repente sintió que su cuero cabelludo se entumecía nuevamente. No pudo evitar presionarse las sienes. El verdadero problema aún no se había resuelto. Esta vez el maestro realmente le había causado un gran lío. Definitivamente tendría que obligarla a compensarlo adecuadamente más tarde. Mio dejó escapar un profundo suspiro. Esta vez, Alice se desmayó del susto. Para ser sincera, desde su perspectiva, fue realmente aterrador. Como caer en una grieta entre una pesadilla y la realidad. Su realidad se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuanto más se convencía de que había escapado del sueño y se sentía a gusto, más la sorprendía el horror surrealista. ¿Hay alguna manera de causarle amnesia? Decán preguntó con cierta vacilación. Como especialista del departamento de psiquiatría, esta fue su primera reacción. Mio. Claramente no podemos hacer eso. Además, si nos atrapan, ambos moriremos al manipular la memoria o el alma de la realeza. Decanato. Mio. Está bien, tengo una manera. Llevémosla primero al dormitorio. No podemos dejar que se quede desplomada en el sofá así. Decán asintió. Mio era confiable después de todo. Entonces Mio sostuvo las axilas de Alice mientras Decán agarró sus pies y juntos la llevaron al dormitorio de Mio. Después, Mio arropó cuidadosamente a Alice, mirando a la niña dormida con bastante lástima. Decán. Esta vez, incluso yo realmente me siento un poco culpable hacia ella. Mio. ¿Por qué no te sientes culpable conmigo? Tú también me asustaste. Decán. No parecías asustado en absoluto ahora. Sentí que mi cuello estaba frío y que mi cabeza podría caerse en cualquier momento. Mio. ¿Cómo es eso posible? Solo soy una mujer débil. Decán. Una mujer débil con fuerza y velocidad de rango A, ¿verdad? Mio. ¿Qué quieres decir? Nada. Decán estaba seguro de que, comparado con él mismo, un creador de cartas que solicitó ingresar al Instituto de Caballeros, Mio era lo opuesto. Un asesino venenoso que solicitó ingresar al Instituto de Alquimia. Todos eran soñadores con sus propias ideas. Mio tocó la frente de Alice y dijo. Usaré una poción para hacer que Alice duerma un poco más, luego la hipnotizaré para hacerle pensar que lo que acaba de pasar también fue un sueño. ¿Tienes algún tipo de trabajo extra? Decán preguntó con sospecha. Mio. Por favor, si llamáramos al jefe de las fuerzas de paz de la capital, su problema es mucho más grave que el mío, ¿sabes? Decanato. Pronto, Mio regresó del laboratorio con una caja de herramientas y sacó una jeringa de poción. Después de inyectárselo a Alice, comenzó una serie de procedimientos hipnóticos en ella. Su técnica era bastante hábil. Alice tardará un rato en despertar, pero me temo que tú no podrás venir a mi laboratorio. Si vuelve a encontrarse contigo, inevitablemente dudará de la realidad de sus sueños y de su vida consciente. Mio guardó la caja de herramientas. Verdadero. La expresión de Decán no pudo ocultar su decepción. El intercambio de neurotoxinas recién había comenzado y el progreso tuvo que suspenderse temporalmente. Solo podía esperar hasta el próximo lunes para continuar en el laboratorio de la escuela. ¿Cómo estás utilizando tu trastero? Mio preguntó de repente. Lo convertimos en un taller de fabricación de tarjetas. Decán respondió. Mio, traigamos algunas herramientas a tu casa. Durante los próximos 2 días, primero investiguemos cómo montar la neurotoxina en la púa de tierra venenosa. Decanato. Perfecto. Mio. Iré a buscarte una vez que haya instalado Alice. Decanato. Con viento lluvia, 404 te espera. 054 fin de semana de Conilia.
Ya estaba amaneciendo y una tenue luz azul grisácea emergía por la ventana. La apariencia de Alice mientras yacía en la cama parecía excepcionalmente encantadora. Incluso en sus sueños, su respiración era dulce y constante. Una leve sonrisa pareció dibujarse en su rostro. Uno no podía evitar preguntarse qué estaba soñando. Eres realmente especial, logrando lavar el cerebro incluso de una pesadilla y convertirla en un hermoso sueño. Decán se sentó en una silla cercana, suspirando con admiración mientras observaba la condición de Alice. ¿A qué te refieres con lavado de cerebro? Esto es una buena ayuda para dormir. Mio miró de reojo a Decán y habló en voz baja. Creo que deberíamos encontrar una oportunidad para intercambiar notas sobre este tipo de técnica adecuada. Decán realmente quería aprender este truco de Mio. Era una habilidad esencial para el hogar y los viajes. Entonces tendrás que darme una copia de cualquier carta mágica de atributo mental que hagas en el futuro. Mio entendió claramente por qué Decán quería aprenderlo. Decán. Por supuesto. Para nuestras producciones conjuntas de Eje de la Bondad, debe haber una copia para cada uno de nosotros. Mio. ¿Ya has pensado en un nombre para nuestra empresa? Decanato. ¿Qué te parece el nombre? Mio. Está bien. Se adapta muy bien a nuestras características. Al escuchar la respiración constante de Alice en la cama, el aire ligeramente frío de la capital real se sentía tan aburrido que hizo que los dos se sintieran extrañamente somnolientos. Después de haber sobrevivido a la clamorosa noche, finalmente llegó el momento de que Decán y Mio se separaran. Probablemente tendré que quedarme con Alice hoy. No estoy seguro de cuándo podré ir a verte, tal vez esta noche. Mio acompañó a Decán hasta la entrada del dormitorio. Decán asintió y dijo, no hay problema, mi lugar también está abierto las 24 horas. Entonces recuerda prepararme pantuflas, una toalla, un cepillo de dientes y un vaso de agua. Entendido, entendido. Me vuelvo a dormir, tú también deberías descansar un poco. Bueno. Cuando el cielo apenas comenzaba a iluminarse, el sospechoso criminal Decán abandonó el dormitorio de su cómplice Mio. Cuando regresó a su dormitorio, Decán sintió una ola de agotamiento explotar a través de su cuerpo. Entró directamente al dormitorio y se dejó caer en la cama. La cama suave y familiar pareció tener una reacción química con él, haciéndolo caer en un sueño profundo al instante. Cuando Decán se despertó, ya era alrededor del mediodía. Estiró su cuerpo. El dolor en sus articulaciones era el resultado de mantener una mala postura al dormir durante mucho tiempo. Parecía que el maestro no había iniciado sesión secretamente en su cuerpo esta vez. Probablemente ya sabía que debía arrepentirse. Justo cuando Decán pensaba esto, esa voz fría y familiar resonó nuevamente en su corazón. ¿Quién dijiste que se arrepintió? ¿Realmente has estado escuchando a escondidas todo este tiempo? No. Para nada. Cada vez que me despierto, te oigo decir algo ofensivo sobre mí. A eso se le llama estar sincronizado. ¿No crees que se nota la frecuencia con la que hablas mal de mí todos los días, en lugar de explicarse por estar en sincronía? Después de todo, eres mi Wagatamasi y mi alma. ¿Qué hay de malo en estar un poco en sintonía? Hacía mucho tiempo que había escuchado la explicación de Decán sobre lo que significaba Wagatamasi. Pero hasta el día de hoy, ella todavía no estaba acostumbrada a que Decán la llamara así. Después de un momento de silencio, el maestro dijo, no usaré tu cuerpo sin tu conocimiento en el futuro. Al oír esto, Decán sonrió felizmente. Entonces el maestro vino a disculparse conmigo. Serás más popular si eres un poco más honesto, ¿sabes? Sin embargo, el maestro no dijo nada y Decán solo sintió que su visión gradualmente se volvía negra. Para. Me equivoqué. Siempre has sido muy popular. No habrá una próxima vez. Dejando atrás esas frías palabras, el maestro volvió a caer en un sueño profundo. Decán respiró aliviado. Pero su expresión no era de pánico. Había incluso una leve sonrisa en la comisura de su boca. Charla diaria con el maestro 1. Al terminar su tarea diaria, Decán se estiró y se sintió renovado. Se dio una palmadita en el estómago. Tengo mucha hambre. Era hora de conocer un nuevo restaurante en la academia. Teresia le había dado una vez un mapa gourmet de la academia Wenli Te, con marcas que indicaban las especialidades y reseñas de cada restaurante.
Todavía había muchos lugares buenos en esta escuela que Dekan aún no había explorado. Pero para ser honesto, desde que llegó a la capital real, lo que más le impresionó fueron las habilidades culinarias del barón Bachelor. Tal vez fue la adición de un condimento llamado miedo de Bachelor lo que hizo que Dekan sintiera un sabor único cada vez que recordaba los platos de Bachelor. Olvídalo, como humano no debería pensar así. Veamos si podría usar los materiales obtenidos de Bachelor para hacer un maestro de cocina una vez que alcanzara el 5º rango. Mientras pensaba, Dekan encontró un restaurante que le interesaba y terminó su almuerzo con bastante placer. Tarde. Bien, vamos a ver la montaña trasera. Ahora que Dekan estaba libre, decidió investigar qué había estado haciendo Conilly estos últimos 2 días. Incluso si ella no estuviera en la montaña trasera hoy, siempre que Dekan fuera allí, seguramente encontraría algunas pistas. Así que Dekan paseó por el campus. Disfrutando de la agradable luz del sol otoñal, caminó lentamente hacia la montaña trasera. La montaña trasera más que una montaña parecía una serie de colinas onduladas. La vegetación era mucho más densa que en otros lugares. Bajo la luz del sol, las flores y la hierba brillaban con un brillo intenso. Como había pocos árboles altos, los estudiantes podían ver claramente el paisaje de esta zona desde la distancia. La mirada de Dekan pronto captó esa figura familiar. Aunque Conilly vestía ropa informal hoy, su cabello rojo era excepcionalmente llamativo sin importar dónde se parara. Conilly estaba sentada bajo un gran árbol con una expresión algo melancólica. Apoyando la barbilla en sus manos, observó desde lejos a un grupo de gatos elfos en el césped. No parecían diferentes de los gatos comunes, pero poseían cierto talento mágico. El grupo de gatos estaba comiendo pequeños peces secos. El pescado seco parecía haber sido traído por Conilly. Curiosamente, estos gatos no parecían estar comiendo pacíficamente. Parecía más como si estuvieran buscando comida mientras jugaban con sus vidas. Siempre se acercaban al cuenco de pescado seco con mucha cautela, observando de vez en cuando los movimientos de Conilly. Solo cuando estuvieron seguros de que Conilly, sentada a lo lejos, no se movería, un gato elfo aceleró de repente y corrió hacia el recipiente de comida. Luego cogía un trozo de pescado seco y se daba la vuelta para escapar. Claramente este grupo de gatos elfos tenía mucho miedo de Conilly. Ella llevaba una presión similar a la de un rey de las bestias. Aunque ella era completamente humana. Pero a los ojos de los animales, probablemente todavía se parecía a su forma de demonio dragón de la Academia de Demonios. Ella solo podía esconderse patéticamente lejos, permaneciendo completamente quieta, mirando a los gatitos buscar comida. Así que ella viene aquí todos los días para alimentar a los gatos. Dekan murmuró para sí mismo. Parecía que tenía que ayudarla. Ese estado de querer acariciar a los gatos, pero solo poder mirarlos desde lejos era demasiado lamentable. Como experto en atrapar bestias, Dekan quería hacer sonreír a Conilly. Sacudió la cabeza con una sonrisa impotente y caminó hacia Conilly. 055 Dekan recogió un gato. Las pestañas de Conilly temblaron levemente, como si hubiera presentido algo. Ella giró la cabeza y una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Antes de que Dekan pudiera acercarse, Conilly ya lo había visto. Dekan sonrió y le gritó: «Buenas tardes». Conilly. Mediodía. Dekan aceleró el paso, trotó hacia su lado y preguntó: «¿Gatos?» «MMM». El humor de Conilly estaba claramente un poco deprimido mientras asentía. Dekan sonrió. «Ayuda». «¿Eh?» Sin detenerse en la expresión ligeramente desconcertada de Conilly, Dekan caminó hacia el grupo de gatos elfos. Parecía que los gatos no tenían la más mínima protección contra Dekan. Cogió el cuenco de comida para gatos y se alejó de Conilly. Poco a poco, los gatos elfos comenzaron a seguirlo. Todos querían el pescado seco. Los gatitos no le tenían miedo en absoluto. Él irradiaba afinidad. Luego colocó el cuenco en el suelo, cogió un gato elfo y le metió un trozo de pescado seco en la boca. Miau. Después de que terminó de comer contento, Dekan comenzó a acariciarle la barbilla. Estimuló con mucha habilidad los puntos de presión del gatito, incluso emitiendo sonidos rítmicos mientras lo acariciaba. Era como una canción de cuna que incitaba al gato a dormir. El gato poco a poco se fue adormeciendo. De hecho, había utilizado en secreto una ráfaga momentánea de gas hipnótico, mientras contenía la respiración.
Pronto, el gato se quedó profundamente dormido. Luego, Decán llevó al gatito de regreso al lado de Conilia. Conilia miró con emoción al gatito en las manos de Decán, tragando saliva con dificultad. Conilia. Mascota. ¿Puedo acariciarla? Decanato. MHM. Conilia extendió su mano un tanto temblorosa, sintiendo una sensación de euforía, como si un deseo largamente acariciado estuviera a punto de hacerse realidad. Sin embargo, en ese mismo momento, el gatito se despertó de golpe y se le erizó el pelo. Se liberó de las manos de Decán frenéticamente. Entonces, aterrorizado y conmocionado, salió disparado como un rayo y nunca más fue visto. Parece que tendré que eliminarlo por completo. Decán dijo, apoyando la barbilla en su mano. No. Conilia agitó las manos apresuradamente. Aunque estaba agradecida con Decán. Este tipo de comportamiento de secuestro de gatos no era lo que ella quería. Ella quería realmente llevarse bien en armonía con estas lindas criaturas. Déjame pensarlo. Decán se sentó junto a Conilia, apoyado contra el árbol, perdido en sus pensamientos. Como había decidido ayudarla, tuvo que llevarlo hasta el final. Decanato. ¿Cuáles son tus planes para esta tarde? Conilia. Libre. Estaba planeando tomar una siesta tranquila bajo este árbol por un rato. Decanato. Espérame. Conilia. Está bien. Después de decir eso, Decán se levantó y se alejó rápidamente. Fue a la tienda a comprar muchas hierbas medicinales, luego regresó al dormitorio y comenzó a preparar una poción. En aquel entonces, el uso más importante de su desarrollo de Poison Ground Speaker era la caza. Para obtener los núcleos de maná de las bestias mágicas. Para atraer mejor a las bestias, también había preparado especias que las atrajeran. Si pudiera crear una tentación más fuerte para los gatos, tal vez podría compensar su miedo a Conilia. De esta manera, Conilia podría entrar en contacto sin problemas con los gatos. Aunque no había traído las especias para atraer bestias desde la frontera a la capital real, no fueron difíciles de hacer. Además, las materias primas que acababa de recibir de Mio también podrían usarse. Así, sin más, preparó rápidamente la poción para atraer gatos. Una vez terminado, Decán corrió de regreso a la montaña trasera con un pequeño frasco. Se sentó junto a Conilia y abrió el frasco. Tan pronto como la fragancia se esparció, el grupo de gatos elfos corrió hacia Decán como si se estuvieran volviendo locos. Sin embargo, todavía tenían miedo de Conilia y no se atrevían a acercarse demasiado. Como si se hubiera dibujado una línea en el suelo, ninguno de ellos se atrevió a cruzarla. Decán roció un poco de la poción alrededor de Conilia. A pesar de su miedo, algunos valientes finalmente se atrevieron a acercarse y olfatearon desde corta distancia. Si Conilia hiciera el más mínimo movimiento, se sobresaltarían y retrocederían. Finalmente, Conilia permaneció completamente quieta, casi como una estatua. Por fin, un gato quiso acercarse un poco más a ella. Aunque Conilia todavía no podía acariciar a los gatos, al menos podía observarlos desde cerca. Finalmente Conilia pasó una tarde relativamente agradable. Gracias. No hay problema, te ayudaré a hacer más de esta poción más tarde. Decán le entregó el frasco a Conilia. Ella aceptó agradecida la media botella de medicina de Decán. Después de terminar de cenar juntos, regresaron al edificio de dormitorios como de costumbre y se separaron en el tercer piso. Pero, Decán no se dio cuenta. Cuando abandonó la montaña trasera, un gato elfo de color negro intenso se había deslizado secretamente bajo su sombra. Después de que Decán regresó a su dormitorio, primero decidió ordenar la sala de estar. Aunque su dormitorio estaba muy limpio, no quería perder ante Mio en términos de orden. Decán ocasionalmente tenía una extraña vena competitiva. Sin embargo, mientras estaba limpiando, Cluter, al oír el sonido de las botellas al caerse, Decán corrió al taller de fabricación de tarjetas. Nunca imaginó que un ladrón entraría en su dormitorio. Maullido. Cuando abrió la puerta, vio un gato elfo negro desplomarse en el suelo de dolor. Parecía que hubiera querido conseguir la poción para atraer gatos de Decán, o incluso la receta. Así que probó con avidez varias de las botellas que Decán había dejado sobre la mesa. Parecía un gato ladrón habitual. Dios mío, ¿qué te pasa? Decán recogió rápidamente al gatito. Me muero, miau.
Se suponía que ninguno de ellos era tóxico, porque estoy envenenado, miau. El gatito dejó escapar un grito muy descarado. ¿Puedes hablar? Por supuesto. Soy profesora, miau. Un profesor se cuela en el dormitorio de un estudiante. Miau miau miau. Parecía que había tocado un punto sensible y empezó a hacerse el tonto. ¡Qué dolor de cabeza! Decán se frotó la frente. Date prisa y ayúdame con el antídoto, maullido, esto es demasiado doloroso. Este veneno no se puede curar fácilmente. Miau, miau, miau. La magia de purificación no funcionará. No lo hará. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de cosas aterradoras hiciste maullar? De repente recordó un término que había estado circulando en la escuela recientemente. Inframundo. El tipo que estaba delante fue probablemente el que introdujo ese término. Entonces, ¿dónde está el antídoto? Miau. Mi compañero de investigación podría tenerlo. Pero eso es para humanos. Podría no funcionar en gatos. Tendrás que esperar a que lo investiguemos un poco. Ayúdame a maullar. Aunque la toxina no pondría en peligro su vida por el momento, era simplemente demasiado dolorosa. Gato, ¿sabes dónde encontrar a alguien que lleve una carta mágica de disipación forzada? Esa carta puede salvarte. Disipación forzada era una carta mágica de nivel 6. El nivel 6 básicamente significaba profesor. Dio la casualidad de que era fin de semana. Aparte de los profesores de turno, la mayoría de ellos no estaban en la escuela. Y entre los estudiantes que acababan de ingresar a su tercer año, Decán no estaba seguro de si alguien había alcanzado el nivel 6. Ve a buscar a Croix. Tiene esa tarjeta. La maestra Gato gritó como si hubiera encontrado un salvador. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 056 Decán nunca había conocido a una persona tan normal. Croix. ¿Estás seguro de que puedes encontrarlo? Decán preguntó. Debería estar en el dormitorio, miau. Rara vez sale. El profesor Gato luchaba dolorosamente en los brazos de Decán. Decán frunció el ceño levemente. Al principio, pensó que Croix era el nombre de un profesor. Parece que es un estudiante. Alcanzar el nivel 6 a una edad tan joven es realmente impresionante. Tienes que saber que incluso este gato inútil, que se hace llamar maestro, solo es de nivel 5. ¿Cómo lo encuentro? Ve al dormitorio masculino de la Academia de Magos, cuarto piso, habitación 4, miau. Entiendo. Así, guiado por el maestro Gato, Decán corrió con él al dormitorio 404 de la Academia de Magos. Toc, toc. Decán llamó a la puerta, aunque aún no había conocido al dueño del dormitorio. Pero al ver el número de la habitación, Decán ya sintió una ligera impresión favorable de él. Parece que están destinados a encontrarse. Sin embargo, Decán no pudo evitar sentirse confundido. La persona vive en el cuarto piso, ¿podría ser un estudiante de primer año? De acuerdo con las reglas de rotación del dormitorio, antes de su inscripción, el grupo anterior de estudiantes de tercer año se graduó y se fue, dejando vacantes el cuarto y quinto piso. Por lo tanto, la mayoría de los nuevos estudiantes de su grupo se mudarían a estos dos pisos. Un nivel 6 es poco probable que Croix sea un estudiante nuevo. Entonces, ¿es en realidad un estudiante repetido de tercer año? Decán se quedó afuera pensando, escuchando pasos que venían desde el interior de la habitación, gradualmente volviéndose cada vez más claros. Al poco rato, un joven de cabello castaño abrió la puerta. Sus rasgos eran delicados y sus ojos estaban ligeramente caídos, lo que le daba un aspecto muy gentil. Hola, ¿eres estudiante? Decanato. El joven de cabello castaño se sorprendió en el momento en que vio a Decán, y luego su rostro se llenó de confusión. Presumiblemente este joven era el Croix, el profesor Gato lo había mencionado. Croix, sálvame rápido, miau. Antes de que Decán pudiera explicarlo, el profesor Gat se abalanzó instantáneamente sobre Croix. Croix se sobresaltó y lo atrapó aturdido. Maestro Gato, ¿qué problemas has causado esta vez? Este bastardo de alguna manera creó un veneno que no se puede deshacer con magia de purificación. Estoy envenenado, voy a morir, miau. El profesor Gato gritó ruidosamente.
Decán resopló fríamente. Gato estúpido, te colaste en mi dormitorio para robar comida, y ahora me culpas, ¿eh? Si no fuera por el hecho de que parecía algo lindo, Decán habría invocado a poeta arruinado. Alumno Decán, lo siento mucho. Es el profesor más excéntrico de nuestra Academia de Magos. Disculpa su comportamiento, espera a que lo haya desintoxicado antes de sermonearlo. Croix estaba a punto de regresar al dormitorio para encontrar la tarjeta disipación forzada, pero dudó. Ah, cierto, estudiante. Decán, ¿convertiste el veneno que tiene el profesor Gato en una carta mágica? Croix preguntó de repente. Sí. ¿Podrías prestármelo? Decán no lo dudó mucho y le entregó Comunión Veneno 1-0 a Croix. Después de que Croix recibió la tarjeta, ya no tenía la intención de buscar disipación forzada. E inmediatamente lanzó Veneno de Comunión 1-0 sobre el profesor Gato. ¿Qué estás haciendo? Decán se sorprendió por las acciones de Croix. Pero pronto su expresión se volvió aún más asombrada. Vio que inmediatamente después de que Croix aplicó Veneno de Comunión 1-0 al profesor Gato, el profesor Gato se relajó instantáneamente. Uf, me he salvado, miau. El profesor Gato saltó cómodamente al suelo, cerró los ojos y levantó la cabeza, aparentemente maravillándose de la belleza del aire. Recuperó completamente su vitalidad y se escabulló al dormitorio de Croix. Parecía como si tuviera intención de asaltar el suministro de alimentos. Al ver esta extraña escena, Decán sostuvo su cabeza confundido. ¿Qué está pasando en el mundo? Sintió que sus creencias se derrumbaban. Si el veneno de la comunión se hubiera disipado, eso sería una cosa. ¿Por qué el veneno de la comunión podría deshacerse con veneno de la comunión? ¿Qué tipo de error a nivel de destrucción es este? Después de pensarlo un rato, no pudo encontrar una explicación. Decán agarró el hombro de Croix. ¿Cómo deshiciste este veneno? Croix parecía acostumbrado a la expresión de Decán y explicó con una sonrisa irónica. Esto se debe a que llevo una bendición divina. Todo el daño de mis hechizos se convierte en sanación. Y si uso magia de maldición o de veneno, se convierte en la contramaldición y el antídoto correspondientes. Algo así existe. Decán murmuró para sí mismo distraídamente. Así que Croix era una especie de mago poco convencional. Decán pensó por un momento y volvió a preguntar. Incluso si el veneno de ahora fuera una mezcla de dos estados beneficiosos, ¿aún puedes neutralizarlo? La bendición juzga según el resultado. El humor de Decán decayó instantáneamente considerablemente. Este error no se puede solucionar. Esto es una trampa. Pero rápidamente pensó en otra cosa. De repente levantó la cabeza y miró a Croix. Si usas tu rasgo para curar a otros, ellos seguirán sintiendo dolor, ¿verdad? En la mayoría de los casos, sí. Tienen que soportar el dolor de ser golpeados directamente por el hechizo, así que, por lo general, evito usar este rasgo para curar a mis compañeros. A Croix le pareció recordar algunos malos recuerdos y sus ojos mostraban un matiz de miedo. Decán miró a Croix, sus ojos brillaban cada vez más. Exclamó emocionado. Estudiante. Croix, tu habilidad es realmente asombrosa. Eres prácticamente un ángel. Quiero unirme a ti para despejar el mundo de las sombras juntos. ¿Eh? Croix abrió mucho los ojos, su expresión estaba llena de sorpresa. Parecía preguntarse si esto era un sueño. Nunca imaginó que alguien lo invitaría a limpiar el mundo de las sombras nuevamente. Le sorprendió aún más que quien lo invitó fuera Decán, que recientemente había causado sensación. Croix, ¿por qué? Decán. Nuestro equipo necesita un sanador. Sin duda, eres la persona perfecta para nosotros. Si pudiera conseguir la ayuda de Croix, no importaría cuánto Decán y Conilia torturaran al enemigo, no los matarían. La curación podría incluso infligir una tortura mayor. Podría incluso permitir que el enemigo soporte continuamente 60 veces más dolor que la curación mientras permanece consciente. Croix era sin duda el mejor candidato para convertirse en interrogador. Croix permaneció en silencio durante mucho tiempo. Parecía sonreír sin poder hacer nada, pero su expresión rápidamente se volvió ligeramente amarga cuando dijo: No, estudiante Decán, muchas gracias por la invitación, pero no puedo hacerles daño a todos. No tienes por qué preocuparte.
Cornelia y yo, por lo general, no necesitamos tu sanación. Tú eres responsable de sanar a quienes la necesitan. Lo siento, realmente no puedo estar de acuerdo. ¿Tienes un equipo fijo? No. Entonces nuestro escuadrón Mente Brillante es sin duda tu mejor opción. Una vez que Cornelia y yo alcancemos el nivel 4, podremos formar oficialmente un equipo. 057 La angustia de Croixculan. Al ver la mirada sincera de Decán, Croixculan no pudo ocultar el temblor momentáneo en sus ojos. Pero pronto, como si ya hubiera tomado una decisión, apretó los dientes. Decán, estoy dispuesto a ayudarte, pero no yendo al mundo de las sombras contigo. Por favor, deja de pensar en este asunto. Croixculan luego cerró la puerta con firmeza, dejando al aturdido Decán parado afuera. La última vez que fue rechazado fue, bueno, la última vez. Suspiro. Decán dejó escapar un suspiro. Aunque admiraba a Croixculan, no esperaba que el otro grupo se negara tan vehementemente a unirse a su escuadrón. Sin embargo, un mago como Croixculan debe ser muy buscado. Aunque su curación duele, la gran cantidad de curación que proporciona probablemente no tenga comparación con ninguna otra clase de curación. Decán caminó solo a casa, sintiendo un sentimiento de arrepentimiento. Cuando llegó a la puerta de su dormitorio, su mano vaciló en el pomo de la puerta por un momento. Giró la cabeza en silencio y de repente pisó su propia sombra. Maullido. Acompañado por un sonido familiar, el profesor Gato emergió de la sombra de Decán y rebotó 2 veces como un resorte. Tu habilidad no es muy buena. Ni siquiera puedes defenderte de ataques físicos. Decán se rió entre dientes y miró al profesor Gato en el suelo con una expresión juguetona. El maestro Gato se frotó la cabeza lastimosamente y le dijo a Decán: dame una botella de esa poción, miau. Al escuchar la ingenua petición del profesor Gato, Decán se rió a carcajadas. Se agachó y sin contemplaciones agarró al profesor Gato por la nuca, poniendo sus ojos a la altura de los suyos. Mirándola a los ojos, dijo: ya me debes un favor, ¿verdad? Podemos negociar un trato después de que hayas pagado la deuda por haberte salvado. Puedo enseñarte algunos hechizos mágicos, miau. No, gracias. Aprender magia es muy complicado, y los hechizos que no se adaptan bien a la propia afinidad mágica son difíciles de dominar. ¿Qué tan conveniente es usar solo cartas mágicas? Pero hay un límite en las cartas que puedes llevar, miau. Nunca está de más aprender algunos hechizos más. Mi afinidad mágica es muy común, así que la mayoría de los hechizos no son efectivos cuando los lanzo. Para mí, dedicar tiempo a investigar magia es menos rentable que perfeccionar mis habilidades para crear cartas. Entonces, ¿qué quieres, miau? El profesor Gato parecía preparado para ser extorsionado por Decán. Solo cuéntame algunas cosas sobre Croixculan. La petición de Decán sorprendió al profesor Gato. El chico no había aprovechado la situación. Pero dudó. ¿Qué piensas hacerle, miau? No te preocupes. Solo quiero que sea mi compañero. Claro que no haré nada que lo lastime ni lo fuerce. Relájate. Está bien, adelante, pregunta, miau. Lo que más me confunde es por qué retuvieron a Croixculan. Es la primera vez que veo a alguien en esta escuela con un poder mágico tan exagerado como el suyo. Si Decán adivinó correctamente, la razón por la que Croixculan vivía en el 4º piso era que lo habían retenido. No podía ser en absoluto un estudiante de primer año. Incluso a través del aire en ese momento, podía sentir las incontrolables y aterradoras fluctuaciones mágicas que emanaban de Croixculan. Era incluso más aterrador que los elfos o los demonios. Croixculan es un estudiante excelente, tanto en carácter como en lo académico, miau. Pero nunca ha superado con éxito el mundo de las sombras, así que no puede graduarse como estudiante de la Academia de Magos. O lo supera este año, o tiene que transferirse al Instituto de Alquimia, miau. ¿Cómo es posible? ¿Alguien como él no puede superarlo? Incluso si Croixculan no pudiera causar daño. Simplemente llevar algunas cartas mágicas auxiliares y actuar como sanador sería completamente abrumador. La bendición divina sobre Croixculan no es del todo benigna, pero tampoco es maliciosa. La razón por la que Croixculan no puede limpiar el mundo de las sombras definitivamente no se debe a la bendición. El profesor Gato permaneció en silencio por un momento.
Además de la bendición divina, Croixculam también lleva una maldición divina, ambas las cuales no puede resistir ni eliminar. Miau. Decan frunció el ceño. ¿Qué es la maldición? Esta maldición debe ser lo que realmente impide que Croixculam despeje el mundo de las sombras. Está maldito. Toda su vida estará llena de desastres. No solo tiene muy mala suerte, sino que también trae la muerte a sus compañeros. Cualquier mundo de las sombras al que entre tendrá una dificultad que aumentará drásticamente. También podría entenderse como, aunque es de nivel 6, el sistema de emparejamiento del mundo de las sombras lo trata efectivamente como de nivel 7. Entonces algunos estudiantes lo llaman el equipo motor de borrado. El profesor Gato explicó. Esto sumió a Decan en la contemplación. Comprendió, más o menos, por qué Croixculam parecía tan desmoralizado. Algo debe haber salido mal cuando Croixculam intentó anteriormente limpiar el mundo de las sombras. Probablemente arrastró a sus compañeros de equipo a un mundo de las sombras de mayor dificultad. Y luego fue eliminado porque la dificultad era demasiado alta. Para salvar a sus compañeros de equipo, no tuvo más remedio que curarlos desesperadamente con todas sus fuerzas. Con su método de curación, incluso si sus compañeros evitaran la pena de muerte, no podrían escapar del castigo de la vida. No me extraña que Croixculam estuviera tan decidido a no formar equipo con nosotros. Decan murmuró. Croixculam no lo rechazó porque fuera demasiado oscuro. Pero tenía miedo de que la muerte le sobreviniera a él y a Cornelia. Incluso si él y Cornelia alcanzaran el nivel 4 en el futuro, asociarse con Croixculam probablemente los arrastraría a un mundo de las sombras de nivel 6. Los compañeros de equipo poderosos realmente conllevan enormes riesgos, pero también nos subestimó a Cornelia y a mí. Cuanto más pensaba Decan en ello, más sentía que Croixculam sería un excelente compañero de equipo. Limpiar un mundo de las sombras de un nivel superior con Cornelia debería ser el modo casual. 2 niveles superiores debería ser el modo normal. Incluso sin formar equipo con Croixculam, la mala suerte podría arrastrarlos a una instancia de alta dificultad. Sería mejor traer consigo a un interrogador tan invencible. Ah, no, papá sanador. Si Croixculam estuviera en la Academia de Demonios, las cosas se volverían mucho más interesantes. Calculó que podrían atar al varón Bachelor y limpiar todo el progreso de exploración de la Academia Demonio. Es una lástima que el varón Bachelor no conociera a un ángel como Croixculam. Se quemó al instante. Ahora que entiendo la razón por la que me rechazó, esto será fácil de manejar. Todavía faltaba pedirle permiso a Cornelia para que el nuevo miembro pudiera unirse. Por supuesto que ella estaría de acuerdo. Después de todo, ¿quién podría negarse a que una persona tan benévola se una al escuadrón de una mente maravillosa? Decan decidió llevarse a Cornelia con él el próximo lunes después de clase para intentar persuadir a Croixculam. Mientras Decan pensaba, el maestro Gato volvió a subirse a su hombro y le gritó en el oído. «Dame esa poción, miau. Estamos a mano. Si quieres la poción, tendrás que intercambiarla por algo de igual valor. Dime, ¿qué quieres, miau? Ve y deja que Cornelia te acaricie completamente. ¿Es esa la chica pelirroja, miau?» Sí. Imposible. Absolutamente imposible, miau. Entonces el trato se cancela. Maullido. El profesor Gato yacía en el suelo, golpeando sus patas y parecía extremadamente infeliz. Incluso si Decan lo hubiera chantajeado, habría sido mejor que hacer una petición que parecía una sentencia de muerte. De repente, como si recordara algo, se dio la vuelta, miró a Decan y preguntó. ¿Qué tal si te doy una tarjeta de transformacionar? Elfcat, miau. 058 Decan deja de ser humano. Decan tenía una expresión ligeramente confundida. ¿Qué quieres decir? El profesor Gato no dio explicaciones. Levantó una pata delantera y apareció una tarjeta en la almohadilla. Decan tomó la tarjeta y la miró. Parte de transformación. Gato elfo. Categoría. Carta de hechizo. Grado. Púrpura raro. Nivel 2. Efecto. Tras su uso, te transformas en un gato elfo. Consume maná continuamente. Tras cancelar la transformación, no podrás volver a usar arte de transformación durante 24 horas. Observación. Miau, miau, miau. Transfórmate en gato, miau. Quiero cambiar esta carta por un suministro de por vida de tus pociones, miau.
Es una lástima que esta carta no pueda transformar a los enemigos. Dekan devolvió la tarjeta con cierta decepción. Aún no puedes usar el arte de transformación que obliga a los enemigos a cambiar. Además, esta carta solo se puede crear con escritura élfica. No se puede comprar en el mercado, miau. Dekan dudó. Aunque parecía un buen trato, a largo plazo no sabía cuántas monedas de oro se comería este gato. Te lo aseguro, miau, ningún gato elfo de esta escuela se atrevería a dejar que esa chica llamada Cornelia los tocara. Incluso yo, el más fuerte, me moriría de miedo. Si quieres ayudarla a cumplir su sueño, transfórmate en gato. Bien. Pensándolo bien, esta tarjeta sería un excelente medio de disfraz. Después de todo, era una tarjeta que no se podía comprar en el mercado. Incluso si tuviera que gastar cientos o miles de monedas de oro en este estúpido gato más tarde, lo aceptaría. Y además conseguiría un gato, lo cual no estaría nada mal. Dekan llevó al maestro gato al dormitorio y luego fue al taller para prepararle un tazón de poción atrayente para gatos diluida. Colocó el cuenco en el suelo. La maestra gato rápidamente comenzó a lamer alegremente la nueva bebida. Después de acomodar al gato, Dekan se preparó para probar su tarjeta recién adquirida. En el momento en que activó arte de transformación, Gato Elfo sintió que su línea de visión caía y su cuerpo se volvía mucho más ligero. Pronto se encontró de pie sobre 4 patas flexibles. Se miró en el espejo y descubrió que se había convertido en un gato gris claro. Realmente me convertí en un gato, miau. Dekan gritó sorprendido. Y sus hábitos verbales también habían sufrido un cambio irreversible. ¿Ves? No vendería esta carta ni por 1000 monedas de oro, miau. La maestra gato levantó la vista y miró al gato Dekan. Se ve bastante bien. Dekan Cat. Bien, puedes venir a mi casa para obtener comida y bebidas gratis en cualquier momento, miau. Profesora gato. No está mal, eres una estudiante bastante honesta y amable, no como los rumores de afuera, miau. Dekan Cat. Por supuesto, soy un tipo realmente agradable, miau. Mientras los dos gatos charlaban. Toc toc. Llamaron a la puerta del dormitorio de Dekan. Parecía que Mio había llegado. Dekan estaba a punto de cancelar la transformación, cuando de repente pensó que podía probar si su identidad sería reconocida en ese estado. Después de todo, el colorido todavía era muy similar a su versión original. Saltó alto y abrió la cerradura de la puerta. Mio empujó la puerta para abrirla y sus ojos recorrieron la sala de estar con cierta sorpresa, viendo solo 2 gatos. Dekan en realidad tenía gatos. No, ¿eres el profesor de gatos de la Academia de Magos? Mio miró a la profesora gato y preguntó. Sí, miau. ¿Dónde está Dekan? Espera, miau. ¿Por qué una chica vendría tan tarde al dormitorio de este chico? Van a hacer algo. Dekan Cat se arrastró hasta el lado del profesor gato y le acarició la cabeza con su pata. ¿En qué estás pensando, miau? Quedamos en estudiar juntos. ¿Estudiar? ¿Crees que soy tonto? Un chico y una chica solos en una habitación en plena noche estudiando, miau. Así es realmente, miau. Mientras los 2 gatos se comunicaban en lenguaje humano. Mio miró al gato elfo gris claro con cierta sorpresa. ¿Eres Dekan? Mio preguntó. Dekan Cat. ¿Qué tal, miau? ¿No es un disfraz brillante? Mio. Genial, de esta manera te será muy conveniente entrar y salir de mi dormitorio incluso en mitad de la noche. Profesora gata. ¿Qué? ¿Se están peleando? ¿No irás a decir que también vas a su dormitorio a estudiar? Dekan y Mio. Exactamente. Después de decir eso, Dekan canceló el estado de transformación y volvió a ser humano. Luego, con impaciencia, condujo a Mio al taller de fabricación de tarjetas, dejando a la aturdida Cat Teacher en la sala de estar. Así que durante toda la noche, el curioso profesor gato presionaba ocasionalmente su oreja contra la puerta del taller para escuchar los sonidos del interior, e incluso olfateaba la rendija de la puerta para ver si había algún olor extraño en el taller. Miau. Qué extraño, ¿de verdad están estudiando? Lunes. Dekan llegó temprano al aula. Al poco tiempo llegó Cornelia. De nuevo. ¿Qué? De curar, doler, arriesgar. Bienvenido.
Cornelia también estuvo totalmente de acuerdo en tener un sanador confiable en el equipo, independientemente de cuál sería su uso específico cuando llegara el momento. Entonces acordaron ir a buscar a Croix Cullen juntos después de clase. Al enterarse de que se uniría un nuevo compañero de equipo, Cornelia parecía mucho más enérgica durante toda la clase de aritmética. Ella estaba deseando que llegara ese día. Alguien aprobado por Decán debe ser una muy buena persona. Incluso antes de que terminara la clase, los dos rápidamente levantaron las manos y abandonaron el aula juntos. Esto hizo que muchos compañeros sospecharan que iban a saquear algo. Decán ya había preguntado a la maestra Gato sobre el horario de clases de Croix, así que sabía dónde encontrarlo en ese momento. Cuando los dos llegaron al edificio de la Academia de Magos, la clase recién había terminado, por lo que deberían poder encontrarse con Croix. Sin embargo, cuando encontraron el aula objetivo, descubrieron que varios estudiantes estaban reunidos en la puerta. Parecía que todos ellos simplemente pasaban y observaban la emoción. Disculpe, ¿qué pasa? Decán tocó el hombro de un estudiante de tercer año de la Academia de Magos en la puerta. La otra persona ni siquiera giró la cabeza, seguía observando atentamente los movimientos en el aula y dijo, observando el drama. El joven maestro Fleta está buscando problemas con Croix otra vez. Ah, ¿sí? ¿Podrías explicarme? Desde el comienzo del semestre, el joven maestro Fleta ha molestado a Croix varias veces. ¿Por qué le está poniendo las cosas difíciles a Croix? Se dice que es porque Croix hirió gravemente a la hija mayor de la familia del Marqués Pulín en un mundo de las sombras el año pasado. Y al joven amo Fleta le gusta Claire, la segunda hija del Marqués Pulín. Claire siempre abusa verbalmente de Croix, por lo que el joven amo Fleta siempre intenta complacerla metiéndole problemas. Este estudiante de tercer año llamó a Fleta joven maestro. No parecía hacerlo por respeto, sino más bien con un tono bastante burlón. Este tipo Fleta es realmente patético, teniendo que usar esos métodos para perseguir a una chica. SHH. No digas tonterías. Su familia es poderosa e influyente, y él no es débil. No lo provoques. El estudiante de tercer año, que había estado concentrado en el espectáculo, finalmente giró la cabeza. Quería ver quién se atrevía a burlarse de Fleta. Sin embargo, tan pronto como se dio la vuelta, vio a un niño y una niña con uniformes escolares rojos de pie detrás de él. Mierda, Decán. 059 Decán nunca se anda con rodeos con bofetadas en la cara. Una multitud de estudiantes se fue reuniendo poco a poco en la puerta del aula. Gran parte de la razón fue la aparición repentina de Decán y Cornelia. Cuando dos chismes que no deberían estar relacionados se encuentran, inevitablemente significa que hay una primicia enorme. Decán no se acercó a la puerta. Él simplemente se quedó parado a un lado afuera de la puerta, y continuó escuchando la situación dentro del aula. Dentro del aula. Correr a contactar a la estrella emergente entre los novatos tan rápido. Como era de esperar. La voz de Fleta no ocultaba en absoluto su tono burlón. Él y sus dos lacayos rodearon el escritorio de Croix. Bloquearon el camino que Croix quería tomar para escapar. Él solo pudo decir con impotencia. Te lo dije, vino a buscarme. ¡Qué broma tan grande! Si no hubiera sido a buscar a Decán sin pudor, ¿cómo iba a venir él a buscar a una maldita como tú? Croix bajó la cabeza, aparentemente sin querer dar más explicaciones. Debió haber sido hace 2 días cuando Decán fue a buscarlo. Habían hablado junto a la puerta durante mucho tiempo y fueron vistos por los estudiantes que pasaban. Fleta debió haberse enterado entonces. ¿Quieres que lo maten, Croix? Fleta golpeó suavemente el escritorio de Croix, aparentemente tratando de llamar su atención y hacer que levantara la vista. No voy a hacer equipo con él. Croix apretó los puños sobre el escritorio y habló con los dientes apretados. No hay compañeros de equipo adecuados para ti entre los veteranos, e incluso el novato más fuerte está fuera de tu alcance. ¿Por qué sigues vagando por la Academia de Magos? ¿Esperas a unos cuantos ingenuos más para provocar otro desastre natural? Yo, honestamente, terminaré mis créditos y no volveré al mundo de las sombras. Bien, lo has dicho. Haz un juramento. Hazlo ante todos nosotros. Fleta se rió con ganas, aparentemente habiendo logrado finalmente un objetivo satisfactorio. Miró a Claire, que todavía estaba sentada en la última fila del aula, con aire de buscar crédito.
Claire simplemente desvió la mirada con cierto disgusto. Su expresión era fría y había un leve rastro de ira entre sus cejas. Pero pronto, miró la espalda de Croix encorvado con una mirada de decepción por su falta de resolución. Está bien, lo entiendo. Después de un largo tiempo, Croix parecía haber llegado finalmente a una decisión. En ese momento, su expresión ya no era amarga. En cambio, mostró una leve sonrisa de alivio. De hecho, era hora de perder la esperanza. Si continuaba dudando así, tal vez un día realmente estaría poseído y aceptaría la propuesta de Deccan. Y luego que la tragedia se repita, provocando la muerte de este joven que le había demostrado tanta bondad. Eso fue lo que pensó. Entonces, lentamente levantó la mano. Yo, en nombre de Croix Cullen, juro que no. Justo cuando Croix estaba prestando juramento, Deccan finalmente entró al salón de clases, causando revuelo. Dios mío, ¿de verdad vino Deccan a buscar a Croix? Parece que sí. Después de todo, Deccan incluso vino a su clase. Es muy dedicado a Croix. Entonces Fleta está en una situación un poco incómoda. En medio de las discusiones de todos en el aula, Deccan caminó directamente al lado de Croix. Agarró el antebrazo de Croix y lo presionó sobre el escritorio. Delaware. En medio de la expresión atónita de Croix, Deccan miró a Fleta con una sonrisa radiante y dijo: «Tiene razón, fui yo quien lo buscó. Además, ya aceptó unirse a nuestro equipo, así que no puedes dejar que preste ese juramento». Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, ya sean los estudiantes que se quedaron en el salón de clases para ver el drama o el gran grupo de estudiantes de la Academia de Magos reunidos afuera, todos estaban alborotados. Después de un breve momento de sorpresa, Fleta sacudió la cabeza con una risa fría. Su expresión era como si hubiera pensado en alguna broma absurda. No mantuvo su mirada fija en Deccan por mucho tiempo, sino que le preguntó a Croix con un tono burlón: «Croix, eres realmente despreciable. Escondiste la maldición en tu cuerpo y querías unirte a su equipo, ¿verdad? Si le cuento a Deccan sobre la maldición que tienes ahora mismo, ¿qué cara crees que pondrá?» Croix se mordió el labio. Era cierto. No le había contado a Deccan sobre la maldición que pesaba sobre él. Pero tampoco había aceptado unirse al equipo de Deccan. Unirme al equipo fue algo que Deccan había dicho por iniciativa propia. Una vez Fleta reveló la verdad, tanto él como Deccan quedarían en una situación muy embarazosa. Justo cuando Croix estaba a punto de explicar algo. ¿No es solo una maldición que dificulta el mundo de las sombras? Deccan preguntó, rascándose la cabeza con fingida confusión. Fleta. Croix. Fleta pareció un poco avergonzada, tosió 2 veces y dijo: «Probablemente no sepas lo fuerte que es la maldición que pesa sobre él. Es una calamidad aterradora que puede aumentar directamente la dificultad de un mundo de las sombras en un nivel completo». ¿Solo un nivel? Deccan miró a Fleta con absoluto desdén. Como si estuviera mirando a un idiota. Subo 2 niveles y es como unas vacaciones. ¿Qué clase de tour de lujo es subir un nivel? Tú. La expresión altiva de Fleta pareció congelarse por un momento. Originalmente quería preguntar si Deccan estaba allí para iniciar una pelea. Pero luego recordó que en la última Academia Demonio, este tipo realmente trataba el estar 2 niveles por debajo como si estuviera 2 niveles por encima. No pudo refutarlo. Entonces Fleta solo pudo decir: «Probablemente no sepas lo aterradora que puede ser una diferencia de un nivel en los mundos de las sombras de alto nivel. Tampoco has pensado en el tipo de tortura inhumana que podrían sufrir sus compañeros, dadas sus características». Claro que lo he pensado bien. ¿No posee Croix los rasgos más benévolos y amables del mundo? Las palabras de Deccan silenciaron a Fleta una vez más. Incluso Croix se sintió un poco avergonzado para decir algo. Los ojos de muchos estudiantes que observaban esto se crisparon ligeramente. Las palabras benevolente y amable que salían de la boca de Deccan sonaban como si hubieran cambiado de significado por completo. Algunas personas probablemente habían descubierto por qué Deccan sentía tanto cariño por Croix. Lo que él valoraba no era en absoluto la capacidad curativa de Croix, sino esa curación tóxica que no dejaba morir a un enemigo sin importar cuánto lo torturaras. Tú. Fleta finalmente se enfureció con Deccan. Reprimió su ira, respiró profundamente y preguntó:
Entonces, ¿vas a defenderlo, estudiante decano? Al escuchar esto, el rostro de Decán aún mantuvo una sonrisa tranquila y serena. Siempre he amado la paz y he tenido un corazón bondadoso. El tono de Decán era muy suave y lento. Hizo una pausa y continuó. Pero si alguien intimida a mi amigo, me dolerá mucho el corazón. Cuando dijo las palabras dolor de corazón, el tono de Decán pareció agudizarse ligeramente. Esto hizo que muchas personas se cubrieran el pecho inconscientemente. El dolor del corazón de Decán era mortal. Ese ataque de angustia de 60 veces fue demasiado siniestro. En ese momento, incluso el constantemente arrogante Fleta no pudo ocultar la intensa mirada de cautela en su rostro. Fleta dijo con rectitud: los duelos privados entre estudiantes no están permitidos en la escuela. Decán: claro, solo dije que me dolería el corazón. No quise decir nada más. ¿Cómo que no lo hiciste? Primero deja de lado esa sonrisa demoníaca, ¿quieres? Fleta no pudo evitar rugir en su corazón. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.